Buenas noches. Hoy estaremos continuando con lo que nos hemos propuesto compartir desde hace ya algunas semanas, y es los aspectos relacionados con la venida de Jesús, del Señor Jesucristo, del Mesías, aquel que prometió regresar. A la pregunta que le hicieron sus discípulos de si restauraría el reino en esa hora, después de haber resucitado, pues lo más natural era que iniciara la restauración de acuerdo a como los profetas así lo habían dicho. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo los sorprendió a ellos, porque Él les dijo que a ellos no les tocaba conocer los tiempos ni las sazones que el Padre en su potestad tenía acerca de estas cosas, pero que ellos iban a recibir poder para que le fueran testigos, empezando desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y luego hasta los confines del mundo. Para los judíos el asunto gentil no estaba claro. Ellos se enfocaban en la salvación de Israel, en la restauración de Israel como nación, y para nada incluían en el plan que Dios tiene a partir de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para nada incluían el asunto de los gentiles. Digo esto porque Apocalipsis es un libro escrito para 7 iglesias gentiles, iglesias que se encontraban en la provincia de Asia. En el tiempo de los apóstoles, esta provincia hacía parte de las muchas provincias que conformaban el Imperio Romano. El Asia podría representar al mundo gentil, o las iglesias establecidas en las naciones gentiles. Es de saberse que después de la negación de los judíos al Señor Jesucristo, porque hubo una negación, el Evangelio comenzó a predicarse en las naciones gentiles. Aunque comenzó en Jerusalén, donde se estableció la iglesia, podríamos decir la primera iglesia, la que el libro de los Hechos nos muestra en el capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, y efectivamente, como el Señor les había dicho, que iban a recibir poder. Y ese poder lo reciben cuando en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama y los bautiza en fuego. ¿Y para qué? Para darles el poder. Ese poder es la capacitación que viene por medio del Espíritu. No es una capacidad humana, en el hombre no está esta capacidad, este poder, no está. Es necesario que Dios
lo provea, y ya lo podía proveer por la obra expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también por la resurrección. Entonces los logros del Señor Jesucristo en su muerte, en la cruz, en su descenso a las partes más bajas de la tierra, en su ascenso, en su glorificación, en su entronización, le permitieron al Padre, a Dios, tomar del Hijo y derramar el Espíritu Santo sobre los hombres, sobre aquellos que habían creído en principio, pero esto habría de continuar a lo largo de la iglesia a fin de cumplir con el plan que Dios se ha propuesto desde la fundación del mundo. Y este plan es el establecer una casa, una morada, donde Él quiere habitar. Esa morada es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Pero también la Escritura nos muestra que esa casa está conformada de dos pueblos. Del pueblo llamado por Dios al principio para que fueran un reino de sacerdotes, la nación de Israel, los descendientes de Jacob, llamado Israel. Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa príncipe de Dios, y de ahí, de esos hijos que él tuvo, 12, se conforma un pueblo escogido por Dios, una nación santa, adquirida por Dios, para que lo representara, para que primero lo conociera y segundo lo diera a conocer a las naciones. Entonces Israel tenía una posición de privilegio, fue escogido por Dios para ser cabeza de naciones, pero también para ser la luz del mundo, para que alumbrara y para que en su testimonio pudiera dar a conocer al resto de las naciones al único y verdadero Dios. Sin embargo, por causa de la apostasía, Israel no pudo cumplir con este propósito. Tendríamos que decir que la apostasía es el desviarnos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos constituye, Dios es el que establece conforme a sus propósitos lo que nosotros, como mensajeros de Él, como profetas de Él, como un pueblo profético, debemos hacer para Él. Y ese es de darlo a conocer. Pero por causa de no conocer a Dios adecuadamente, esta nación fue dividida. Conocemos la historia. Desde el tiempo de Salomón, Israel fue dividido en dos subreinos. En el subreino del norte, 10 tribus, y en el subreino del sur, 2 tribus, más la media tribu de los levitas, los que se quedaron con los judíos en Judea, porque hubo otra parte de levitas que se quedaron en el norte. Esta división no termina bien. Sabemos que las tribus del norte, por la apostasía sin arrepentimiento, fueron tomadas por los asirios y llevadas a las naciones.
Allá ellos fueron esparcidos para nunca más regresar. Por lo menos no en los tiempos antiguos. Ellos no regresaron. La tierra del subreino de Israel quedó desolada. Pasaron algunos años y también sucedió con los judíos, con el subreino del sur. Fueron tomados por Nabucodonosor, fueron llevados en cautividad a Babilonia y allí permanecieron, conforme a las palabras del profeta, 70 años. A los 70 años, las puertas del cautiverio se abrieron y un rey persa llamado Ciro, permitió la salida de los judíos que quisieran regresar a la tierra de Judea. Pero tan solo un remanente, una minoría de judíos regresaron. Quisieron hacer ese viaje tan largo y riesgoso a una tierra que también estaba en condiciones muy deplorables. Porque es de saberse que Nabucodonosor no solamente destruyó la ciudad de Jerusalén, las murallas, las puertas, sino que también destruyó la casa, el templo. El templo quedó destruido. Entonces los que habrían de regresar a Jerusalén tendrían que atender como lo prioritario la reedificación de la casa del Señor. Y esto es algo que encontramos en los libros de los profetas del post-exilio. El profeta Ageo nos muestra asuntos relacionados y el profeta Zacarías también nos muestra asuntos relacionados con la reedificación y de cómo era tan importante que la casa se reedificara. Estas historias no dejan de ser profecías. Aunque nos cuentan lo que ocurrió, también nos cuentan lo que habría de acontecer con la iglesia misma, con la realidad espiritual. Encontramos las sombras, los tipos, con las historias del Señor con su pueblo Israel, la salida de Egipto, la entrada al desierto, el cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán, la entrada a Canaán, la conquista de 33 reyes, el establecimiento del reino, el establecimiento de la casa por medio de Salomón y un tiempo ya de paz. No más guerras, no más conflictos. Los enemigos quedaron derrotados y ahora Israel entra en un tiempo de paz. Así sucedió también con la iglesia. La historia de Israel nos ayuda a entender lo que habría de acontecer con la iglesia. Porque de la misma manera que Israel sale de Egipto, un tipo de mundo de esclavitud por medio del pecado, Satanás el esclavista, así como ocurrió con ellos, con una esclavitud natural, con un faraón que era el hombre fuerte que los esclavizó. En la realidad espiritual encontramos que eso significa el pecado, la esclavitud, Satanás
Pero también encontramos el Cordero. Encontramos esta figura de un Cordero siendo sacrificado, su sangre siendo puesta en los postes y en los dinteles de las casas para impedir que el ángel de la muerte entrara en las casas y matara al primogénito. Gracias debemos dar por estas historias, porque todas ellas tienen su significado en nuestras realidades espirituales. Hemos sido redimidos del pecado por la obra de la cruz. El Cordero ahora es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Señor Jesucristo. Es por medio del Señor Jesucristo que el hombre puede ser libre de la esclavitud del pecado. Puede ser libre de la acusación de Satanás. Y ahora en esa libertad puede ir a adorar a Dios de la manera correcta. Los israelitas, para adorar a Dios en libertad, tenían que hacerlo fuera de ese lugar de Egipto. Tenían que ir al desierto, que era el punto intermedio entre el lugar de esclavitud de Egipto y la tierra de Canaán, el reino donde se establecerían en libertad y donde construirían, edificarían sus casas y edificarían la casa del Señor. Digo esto porque cuando miramos las cartas que fueron escritas a estas 7 iglesias, debemos mirar también a la luz del Antiguo Testamento todo lo que acontecería con la iglesia. Porque allí tenemos, desde Éfeso hasta la Odisea, una senda, un recorrido por el cual la iglesia transitaría, pasando por lugares de prueba, lugares de tentación, principalmente para que en esas pruebas el corazón de la iglesia pudiera ser revelado. La Biblia dice que el corazón es engañoso y más que todas las cosas, ¿y quién lo podrá conocer? Nosotros no conocemos nuestro corazón. El pecado tiene la habilidad de esconderse, de ocultarse. Así como lo hizo Adán cuando pecó, él se escondió por la vergüenza. De modo que tiene que ser Dios quien nos busque y quien nos pregunte para que nos demos cuenta en dónde estamos y en qué estado estamos. Gracias por la palabra de Dios, que ahora es la lámpara que tiene la facultad de descubrirnos en nuestra condición y de exponernos a fin de que al conocer el pecado, la naturaleza del pecado, podamos nosotros arrepentirnos y ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios como el árbol de la vida. Ahora debemos comer para darnos la vida necesaria. Y no hablo de la vida natural, no hablo de la vida biológica o de la vida psíquica, sino que hablo de la vida Zoe, la vida que el Espíritu de Dios le da a nuestro espíritu. Es como si el Espíritu de Dios soplara, avivara
fortaleciera, levantara a nuestro espíritu para que Él, que es engendrado en Cristo y que tiene la capacidad de recibir el consejo de Dios, el poder de Dios, podamos entonces, conforme a eso, conforme a la palabra que recibimos, podamos cumplirle a Dios. Dios no solo quiere que nuestro espíritu renazca, sino que también nuestro corazón sea afectado. Quiere cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y el corazón ya no habla del espíritu, el corazón está hablando de nuestra alma, de nuestro ser, de lo que es nuestra personalidad. Allí donde el hombre encuentra que tiene capacidad para pensar, para razonar, para decidir. Tiene también la facultad de sentir emociones, sentimientos, cosas muy profundas se encuentran en el alma del hombre. Pero algo también muy importante que se encuentra en el alma, en esa personalidad de lo que en realidad somos, es la capacidad para decidir lo que queremos hacer. Ya bien sea en libertad o coaccionados. Cuando el Señor nos liberta de todo. Y nos liberta para que decidamos, no coaccionados, sino por la persuasión que Él pone por medio de su palabra, para que al oír la palabra seamos persuadidos a hacer conforme a la palabra. Esto es, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, conocer la palabra es conocer la voluntad de Dios. El no conocerla nos deja en nuestra propia voluntad, en nuestro fuero, haciendo lo que nos parece. Pero el hombre se pierde, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, dice el Señor. Y ese conocimiento tiene que ver con conocerle a Él, con conocer la palabra. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que tiene algo contra ella, y es que ha dejado su primer amor, ese primer amor está relacionado con la palabra. Habíamos dicho en compartires pasados que el amar al Señor Jesucristo implica el obedecer sus mandamientos. Vamos a leerlo. Eso está en el Evangelio de Juan, para decirlo directamente tal y como está escrito. Sí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el verso 21 en adelante, podemos allí, hermanos, si ustedes me acompañan, también los que están tomando nota, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vemos entonces
que en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor está relacionado con el Señor Jesucristo. Es el amor que la iglesia le tiene al Señor Jesucristo. O sea que aquí se nos está diciendo que ella ha dejado sus mandamientos. O los ha olvidado o no los quiere hacer. Como todo esto está relacionado, lo que el Señor Jesucristo dice por un lado está conectado por otro lado, lo que nos indica que para entender Apocalipsis tenemos que tener una cosmovisión bíblica, entender qué es lo que en otras partes de las Escrituras se dice acerca de los asuntos pertinentes de Apocalipsis. Por ejemplo, para ir ya, voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, cuando le dice el Señor estas cosas a la iglesia de Éfeso, en particular al ángel de la iglesia de Éfeso, pero también a la iglesia, le dice al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, ¿por qué el Señor nos indica esto? ¿Y por qué todo esto está conectado con lo que el Señor le está diciendo al ángel de la iglesia de Éfeso? Este asunto relacionado con el primer amor, el árbol de la vida. ¿Qué sucedió con el árbol de la vida? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué pasó en relación al árbol de la vida? Tendríamos que remitirnos entonces al principio, allá donde el Señor le dice al primer hombre, que es el que representa a la raza humana, al resto de los hombres, es nuestro Padre común. Todos tenemos un Padre diferente, pero todos tenemos un Padre común, y ese es Adán. Es el padre de la raza humana, siendo Eva la madre. Entonces a este padre Dios le da mandamientos. Recordemos que los mandamientos están relacionados con amar a Dios. Y esos mandamientos son sencillos. De todos los árboles podrás comer, más del árbol que se encuentra, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre come de ese árbol y algo sucede. Como Dios es fiel y la palabra de Dios se tiene que cumplir, entonces ese mismo día, Génesis capítulo 3, vamos allí, vamos armando poco a poco el mensaje de hoy con la ayuda del Señor. Digo que es con la ayuda del Señor porque muchas veces yo entro aquí sin saber lo que voy a decir, pero el Señor ayuda y va mostrándome el camino de su palabra. Y bueno, glorifico al Señor porque me saca de mí mismo y me pone en la palabra de Dios, que es la que yo comparto. Bueno, dice en el capítulo 3, conocemos que el capítulo 3 es donde se nos muestra a la serpiente que hace la tentación a la mujer, que después de caer en el engaño le da de comer a Adán y se consuma el pecado en nuestros primeros padres, y de allí entonces las consecuencias para el resto de la descendencia, o sea, nosotros. El pecado quedó consumado, todos los hijos de Adán nacen en esa condición. Pero algo ocurre, dice que, verso 22 del capítulo 3 dice
Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, porque había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios se había dicho que él tendría que morir. Entonces, ¿cómo se consuma? ¿Cómo se consuma esto? El verso 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, está relacionado con la vida, así como su nombre bien lo dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal está relacionado con la desobediencia o rebelión, porque es lo que Dios le mandó a no comer. Ahora, ¿cómo conectamos esto con Apocalipsis capítulo 2? Para que tengamos entendimiento. El Señor quiere que tengamos un entendimiento más allá de lo que simplemente leemos. Es para que entendamos el espíritu que está detrás de las palabras, que a veces las leemos de una manera superficial, sin profundizar y sin entender. Pero Apocalipsis es eso precisamente. Apocalipsis tiene una revelación. Y la revelación habla de correr el velo, abrir nuestro entendimiento. Porque tenemos un velo que es el velo de la carne. Digamos que la carne es el estado pecaminoso en el que el hombre quedó. Ese estado pecaminoso está relacionado con ignorancia, tiniebla, pecado, rebelión. En ese estado Dios no puede revelarse. Es lo que estamos viendo. El hombre tuvo que perder su lugar, salir de allí. Dios cierra la entrada a ese lugar para que el hombre no coma del árbol de la vida. Pero aquí entonces, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice al vencedor, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué querrá esto decir? ¿Por qué está relacionado el árbol de la vida con este capítulo 2, versos 1 al 7, donde el Señor le dice: tengo algo contra ti? Bueno, debemos seguir adelante y leer para que se nos aclare lo que el Señor conecta con él. Tengo algo contra ti. Ese tengo algo contra ti, ¿con qué está relacionado? Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Número 1, el hombre debe recordar. ¿Qué? ¿De dónde cayó? Eso nos habla de una posición. Pero para que él se pueda arrepentir, debe recordar lo que significa esa posición. Porque si no, no podría arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos cuando
somos conscientes de que hemos hecho algo malo y de que podemos regresar a hacer lo bueno. De modo que el arrepentimiento es ser consciente de que lo que se está haciendo no es correcto, pero también ser conscientes de lo que es correcto. Es un regresar a lo correcto, salir de lo incorrecto y ir a lo correcto. Lo correcto era lo que la iglesia hacía al principio. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Entonces, lo correcto está relacionado con las primeras obras. Lo incorrecto está relacionado con lo que ellos están haciendo. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esas son las obras que el Señor menciona. Pero, aunque parecen buenas, no son las correctas. Porque las correctas están relacionadas con las primeras obras que Él aquí no menciona. Solo sabemos que Él está diciendo: regresa, recuerda, y veas las primeras obras. Entonces fíjese que ese primer amor está relacionado con una posición o lugar y unas obras correctas que eran las que el Señor seguramente, así como le mandó a Adán, le mandó a guardar el mandamiento. Asimismo, la iglesia recibió mandamientos los cuales debía ella guardar. Mire que el Señor Jesucristo en Mateo 28 dice algo que es necesario destacar, y vamos allí a esta palabra que nos ayuda un poquito a entender todo el contexto, todo lo que está relacionado con el primer amor. Entonces, Mateo 28, podemos, hermanos, acompáñenme a lo que el Señor Jesucristo les dice un poquito antes de partir. Les dice así en el verso, del verso 16 vamos a leer para entender qué está pasando. Dice así la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así comienza: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene autoridad sobre lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Recordemos que Él fue entronizado, Él está en el trono. Y el trono habla de autoridad. Y ese trono es el lugar más elevado del cielo. Y lo que está en el cielo ordena sobre lo que ha sido creado. O sea, la tierra también, incluida. O sea, sobre ángeles, y eso incluye principados, potestades, querubines, tronos, serafines, etcétera, etcétera. De modo que el Señor Jesús está sobre todo. Y esto nos habla de Satanás, el príncipe de este mundo. Y nos habla de los reyes de este mundo que se encuentran bajo la potestad de Satanás. Entonces es importante saber que el Señor Jesucristo reina.
A Él las cosas no se le han salido de las manos. Lo que está ocurriendo ocurre porque el Señor, en su manera de reinar, en su potestad como rey, las permite, concede, de acuerdo al plan que Él tiene. De restaurar todas las cosas. Al plan y al propósito. Él tiene un plan, o sea que sabe cómo. Y tiene un propósito porque el Padre le ha entregado, en las manos le ha entregado el ejecutar ese plan conforme al propósito que Dios tiene. Eso es importante saberlo, porque eso nos va a edificar en la fe y en la confianza que debemos tener con el Señor Jesucristo, con la palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios le representa, y todo lo que Él hace, lo hace porque es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, primero comienza diciendo eso, porque va a comisionarlos para algo, algo que tiene que ver con una guerra espiritual. Satanás, como príncipe de este mundo, aún es el príncipe de este mundo, mantiene al mundo bajo su potestad. Y todas las personas que se encuentran bajo el régimen de este mundo se encuentran bajo la potestad de Satanás. Pero como el Señor tiene un plan de salvación, de rescate, el cual hace por medio del Evangelio, Él debe decirle a sus apóstoles, a sus discípulos, que hagan este trabajo sin temor. El Señor los va a enviar a la boca del lobo, pero no los va a enviar sin tener un aprovisionamiento adecuado. Por eso yo decía atrás que ellos iban a recibir poder, que el Señor los iba a enviar. Aquí está, Mateo nos está confirmando lo que está escrito en el libro de los Hechos. Esto está relacionado con el poder que descendería sobre ellos a fin de que ellos pudieran cumplir con esta gran comisión. Aquí estamos hablando de la comisión que la iglesia tiene, la comisión que todos, como nacidos del Espíritu, como hijos de Dios, pero también con el testimonio que nos permite hablar de cómo fuimos ganados para Cristo, con ese testimonio es que podemos también salvar a otros. Todos, absolutamente todos, con el poder del Evangelio, al compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino, vamos a ganar a aquellos que se encuentran escritos de antemano en el libro de la vida. No lo sabemos, Dios lo sabe, nosotros no. Nosotros no debemos atemorizarnos, ni creer que aquella persona que de pronto se presenta como muy enemiga no pudiera oír el Evangelio. Lo curioso es que a veces los que parecen ser amigos, los que parecen ser mejores, son los que más se resisten. Y los que parecen ser los peores son los que más aceptan. Es curioso, o sea, yo no puedo dejarme engañar por lo que mis ojos naturales ven. Tan solo me corresponde compartir el Evangelio, hablar el Evangelio sin temor, con el poder que el Espíritu Santo le ha dado al creyente para compartir.
Ese poder descendió en Pentecostés y no ha dejado de mantenerse firme hasta el tiempo de hoy. El Espíritu no descendió para irse, sino que Él está presente en la obra de la iglesia, que es la que se está anunciando aquí. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Esto se ha interpretado mal, pero es porque al no conocer el contexto se piensa que a quienes hay que discipular es a las naciones. Pero no, aquí lo que está diciendo es que ellos deben ir a las naciones, predicar el Evangelio, y los que de las naciones oigan el Evangelio, a ellos sí, a ellos hay que discipular. Porque no todas las personas en las naciones van a recibir el Evangelio. Yo diría que la mayoría no reciben el Evangelio. Pero una minoría, que es un remanente, ese al oír el Evangelio, al creer en Jesucristo, al creer en el perdón de pecados, ellos van a recibir el perdón de pecados porque Dios es fiel. Y no solamente el perdón de pecados, sino el Espíritu Santo, que es el que hace a las personas hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Estos hombres entonces representan a la iglesia. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está algo que era lo que yo quería subrayar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el quid, como se dice, el queso, la parte más importante. Enséñenles a guardar. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer en su trabajo de discipulado? Enseñarles a guardar. ¿A guardar qué? Todo lo que Él les había mandado, o sea, los mandamientos. Los mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor al Señor está relacionado con conocer, pero también guardar, que implica hacer. Ese guardar implica hacer o obedecer. Entonces la palabra de Dios dada a Cristo y de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a la iglesia debe traer un resultado, y ese resultado es el fruto que la iglesia debe dar. Si la iglesia oye lo que los apóstoles enseñaron y creen y obedecen, debe haber un fruto. Debe haber un fruto. Pero si la iglesia oye, porque puede oír, y no obedecer, también va a suceder algo. Jesús dice también en Mateo, y vamos allí, Mateo capítulo 7. Todo esto está relacionado con la palabra. Todo está relacionado con el amor. Todo está relacionado con la obra que se hace para Dios. Pero debemos entonces verla desde distintos aspectos para que nos quede claro. No nos quedemos simplemente con unas pocas palabras, sino vamos a escudriñar más. En el capítulo 7 de Mateo, dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras? Jesús está hablando desde el capítulo 5, pasando por el 6, terminando en el 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte.
son palabras dadas a los discípulos, a los que le están oyendo, y palabras que quedaron consignadas, gracias a Dios, para que nosotros las tuviéramos como los mandamientos de Cristo. Son los mandamientos de Cristo. Es la ley de Cristo para la iglesia. Así como Moisés dio los mandamientos para que Israel los siguiera, así también Cristo ahora ha venido en el nuevo pacto a dar mandamientos para que aquellos que siguen a Jesucristo, aquellos que son sus discípulos, los cumplan. Reconozcan que Él es el Señor ahora, que Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza siempre habla de autoridad, la autoridad habla de trono, la autoridad habla de un Señor, un amo. Y ese amo tiene mandamientos. Todo amo que tiene esclavos para que su casa esté en orden da mandamientos que los esclavos tienen que oír y tienen que cumplir, y el que no los cumpla pues va a ser azotado. El que a más se le da, más responsabilidad tiene, y en esa responsabilidad, si no la cumple, pues va a ser azotado más. Y aquí estamos viendo entonces que el Señor dice que el que le oye estas palabras que son sus mandamientos y las hace, es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esto está conectado con: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, en relación a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia que oye sus mandamientos y los guarda. Porque a ella o de ella se dice que a ella se le ha abierto una puerta, porque al tener poca fuerza, el Señor Jesús le abre una puerta que nadie puede cerrar. ¿Pero por qué lo hace? Porque esta iglesia guarda su palabra y no niega su nombre. Entonces fíjese, hermano, que el conocer la voluntad de Dios, el conocer los mandamientos, el hacer los mandamientos, el guardarlos, son palabras que conjugan, están relacionadas, y que tiene que ver con el primer amor, y que tiene que ver con la comida o lo que Dios por medio de Cristo le ha dado a la iglesia. Así como Dios le dijo a Adán que no comiera, pero él comió y perdió el derecho a comer del árbol de la vida, aquí a la iglesia de Éfeso se le dice que al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. Mire qué precioso, porque hay una batalla que librar, y es contra el tentador. El tentador es Satanás, el que estuvo relacionado con el pecado original, el que estaba allí en el árbol del conocimiento del bien y del mal, dando otra palabra, la cual llevó al hombre a comer del árbol que se le mandó no comer. ¿Será entonces que la iglesia está comiendo de otro árbol? ¿Será que la iglesia está oyendo a Satanás? ¿Será que la iglesia ha dejado los mandamientos de Cristo por hacer otros mandamientos? Bueno, usted, que es el que oye, conforme a lo que estamos hablando, tiene las respuestas.
Pero si me pregunta, conforme a lo que yo estoy leyendo aquí, yo voy a decir que sí. Voy a decir que sí, a la iglesia al principio el Señor le enseñó lo que debería hacer. La doctrina de los apóstoles son los mandamientos de Cristo. Por eso se dice que ella perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No se puede avanzar hacia el reino de Dios en ignorancia. Si no conocemos la voluntad de Dios dada por medio de Cristo y Cristo por medio a los apóstoles para que los apóstoles la dieran a conocer a la iglesia, entonces, ¿qué estamos haciendo? No, debemos entonces, como aquí el Señor Jesús dice, regresar a ese lugar, a esas sendas antiguas en las que la iglesia caminó. Esos pasos que la iglesia dio al principio los estaba dando sobre terreno firme, los estaba dando en el conocimiento y en la obediencia, que trajeron la gloria de Dios a esos lugares donde la iglesia, en obediencia, cumplía con los mandamientos de Cristo. Hoy en día se hacen muchas cosas, la iglesia hace muchas cosas. Estoy hablando de la iglesia en general, no hablo de las excepciones que las hay. Hoy estoy hablando de una gran cristiandad que se encuentra con mucha actividad. Como el Señor le dice aquí, yo conozco tus obras. Sí, hay mucha actividad, pero esa actividad lo que hace es ruido. Es una actividad en la carne. No es una actividad en el espíritu y para la gloria de Dios. No es una iglesia que de verdad sepa de qué debe arrepentirse. Ese es el mayor problema. El mayor problema no es que ella quiera arrepentirse, sí, podríamos decir, yo me quiero arrepentir. Sé que no estoy bien, me quiero arrepentir. Pero el problema es cuando no sé de qué. Entonces comenzamos a arrepentirnos de muchas cosas, pero no vamos al origen del problema. No vamos al origen del problema. Sin embargo, Apocalipsis nos muestra el origen del problema, nos ayuda. Mire que el Señor no nos ha dejado sin ayudas. Nos ha dejado la palabra profética, la que nos permite caminar en un lugar oscuro, pero con una lámpara. Y esa lámpara es la palabra. Esa lámpara es la profecía. Pedro dice que es la palabra profética más segura. Entonces la palabra profética, la que muestra lo que va a acontecer, pero también los profetas nos llevan al origen, a lo que se hacía bien, pero también nos muestran lo que estamos haciendo mal y los dos caminos o consecuencias que habrán de acontecer. El primero, si no nos arrepentimos. Entonces las consecuencias de la falta de arrepentimiento, eso está también en la voz de los profetas, que es la voz de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el otro camino es la bendición que viene por el arrepentimiento. En el caso aquí de la iglesia de Éfeso, la bendición es que podrían comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios, o sea, comer de Cristo. Dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y comer de Cristo. Esa es la palabra de exhortación
que el Señor muestra en esta primera iglesia y se convierte en un patrón para todos nosotros. Esta primera epístola, la voy a llamar así, o carta a una iglesia en particular, es muy importante. Podríamos hablar de esta epístola muchísimo y no tener tiempo para seguir hablando, porque en Éfeso descubrimos todo lo que es bueno, pero también todo lo que es malo. Si nosotros nos remitimos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, podemos entender por qué el Señor le dice: recuerda dónde has caído. Porque es a la iglesia de Éfeso donde se escribe lo siguiente. Vamos allá, hermanos, acompáñenme a la epístola a los Efesios, y quiero subrayar algo que considero que está relacionado con esta palabra: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Fíjese y verá. Voy a leer desde el verso 1 y vamos a llegar a un punto extraordinario, o a una posición extraordinaria, desde un punto muy bajo hasta un punto muy alto. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de ¿quién? De Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí Pablo también se incluye él. No solamente incluye a los gentiles, sino que incluye al pueblo de Israel. Porque todos necesitaban ser reconciliados por medio de la cruz. Todos, absolutamente todos sin excepción. Era necesario que Jesús viniera y Jesús resolviera el problema más grande del hombre. El problema de Israel no era haber perdido sus tierras, no era estar ahorita bajo el gobierno de Roma, porque había perdido la autonomía, la independencia como nación. Era un país reducido, muy reducido. 3 tribus, judíos, los de Benjamín y los levitas, pero en una tierra que se había reducido mucho, y las otras 10 tribus, como ya habíamos hablado, se encontraban dispersas en las naciones. Entonces imagínense el estado de esa nación, deplorable. Así que esa degradación demostraba que había algo que estaba mal. De nada servía que viniera un Mesías y en la carne sacara a los romanos, restaurara a los judíos, pero no resolviera la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. La raíz del problema como pecado es el que impide que Dios pueda tener una comunión con el hombre. No puede existir una comunión de un Dios santo con un hombre que se encuentra muerto en delitos y pecados. Dios es el Dios vivo, Dios viviente. ¿Qué relación puede tener con alguien que está muerto? No, tiene que resucitarlo. Pero para resucitarlo tiene que justificarlo.
a fin de resucitarlo. O sea, justificarlo quiere decir considerarlo justo. Y ahí sí entonces le puede dar vida. Pero no es justo, el hombre no es justo, el hombre se encuentra bajo la potestad del pecado. Y al estar bajo el pecado, bajo la potestad de Satanás, que es lo que esta escritura nos está mostrando. Todo el mundo. Mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Lo mismo que dice Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero debemos entender esa vida eterna, a dónde es que nos va a llevar. ¿Qué es lo que implica el tener la vida eterna? ¿Qué es lo que implica tener el Espíritu de Dios, que es el Espíritu eterno? Y que es el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu de la comunión. Porque es el Espíritu que nos ha sido dado. El Padre y el Hijo tienen una comunión perfecta por medio del Espíritu Santo. Esa es una comunión tripartita entre tres, que es perfecta, que es justa, que es santa. Y que en el momento en que el hombre es perdonado, sus pecados son lavados, Dios ahora, como es justo, Dios no puede cometer una injusticia así quiera darle al hombre la vida, no puede darle al hombre la vida mientras que no se haya hecho algo que tiene que ser justo y que colme la justicia de Dios. Era necesario que la justicia de Dios se consumara en la muerte del pecador. Y ese pecador es el hombre. El hombre es el pecador. Y es representado por el Hijo del Hombre. Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que Jesús toma humanidad, toma carne, para representar de una manera perfecta al hombre. Podríamos decir que Jesús sí, 100% Dios, porque es Hijo de Dios, pero no viene como Hijo de Dios, sino que viene como Hijo del Hombre, a salvar al hombre, para representarle y morir por el hombre, en lugar de la raza humana que debiera morir toda. Él, como representante de la raza humana, muere por todos. Y eso es legítimo, eso es justo. Y para Dios, su justicia quedó consumada en la cruz del Calvario. El que está en Cristo no está condenado. El que está fuera de Cristo ya ha sido condenado. El hombre está condenado. Pero aún no ha llegado el juicio final donde se establezca por medio de un tribunal, se establezca la condenación y las consecuencias de esa condenación, que serán la muerte eterna. O sea que Jesús vino para que todo aquel que crea en Él, pero ese creer en Él implica obedecerle. Ese creer en Él no es un asunto intelectual, ¿no? Yo sí sé que Jesús murió. Yo creo la historia, Jesús murió. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, sí. Yo creo que Él murió por mí, sí. Bueno, pero la fe bíblica no solamente incluye el conocimiento, ya Él está confesando que conoce y que cree. No niega que esa historia sea verdad.
Pero ¿por qué no obra en consecuencia? Obrar en consecuencia, a eso ya completa la fe. La fe es el conocimiento, pero también la obediencia a ese conocimiento que ahora yo he adquirido por medio del Evangelio. Y cuando yo entonces me muevo en la fe, o sea, en la obediencia a aquello que me están hablando, que yo estoy adquiriendo por gracia, porque Dios se presenta con una gracia y me muestra su palabra, su voluntad, y me invita a reconocerla y a obedecerla, entonces allí Dios hace algo. Porque el hombre no puede hacer la voluntad de Dios amena, a menos de que exista un poder dentro de él que lo capacite para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios le da el poder, Dios lo capacita, y esa capacitación es la regeneración del espíritu que se encontraba muerto en delitos y pecados. Ahora el hombre tiene un regenerado, nuevo, que antes no tenía. Antes no tenía. Pero ese espíritu no queda solo. Ese espíritu queda ligado en una perfecta comunión con el espíritu que le resucitó. O sea, con el Espíritu Santo, que es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que resucita al que se encuentra muerto en delitos y pecados, que al oír el Evangelio y creerlo con una fe genuina, esto es, creo y obedezco, entonces recibe el poder. Y ese poder es el que lo constituye en un hijo de Dios, en un miembro de la iglesia, en un obrero de Cristo. Sin el Espíritu no puede hacer nada. Sin el Espíritu no es hijo de Dios, no es miembro de la iglesia y no tiene la capacidad para servir a Dios. Entonces damos gracias al Señor que es por medio de la cruz que esto opera. Entonces mire sí que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo. O sea, estamos ligados a Cristo. Por gracia sois salvos, dice aquí en un paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ojo a esta, era a donde yo quería llegar. Recuerda de dónde has caído. Mire lo que dice aquí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A dónde fueron colocados aquellos que creyeron? Fueron colocados en el mismo lugar a donde está el Señor Jesús. Están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, esto es una operación muy poderosa que logró que los que nos encontrábamos muertos en delitos y pecados no solamente tuviéramos vida, sino que además, juntamente con Él, fuéramos posicionados en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
¿Eso por qué, hermanos? Porque tenemos el mismo Espíritu. Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está desconectado de Cristo. Y Cristo no está desconectado del Padre. Ellos son uno. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu, y donde estamos nosotros en el Espíritu nos encontramos en el mismo lugar con Cristo. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió por la perfecta obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Volvemos entonces al capítulo 2 de Apocalipsis, donde a la iglesia se le dice, en particular al ángel de esta iglesia, que es el mensajero, es el hombre responsable de recibir el mensaje y darlo a conocer. Por eso entonces es que el mensajero y la iglesia están conectados, porque no solo el mensaje le queda al mensajero, sino la iglesia ahora lo recibe, y todos son responsables de lo que han recibido de parte de Dios. Recordemos que Apocalipsis comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿de dónde procede esta revelación? Procede de Dios. Le es dada a Jesucristo, Jesucristo la da al ángel, el ángel se la da a Juan, y Juan se la da al ángel de las iglesias para que las iglesias reciban el mensaje que procede de Dios, de la parte más alta, del creador del universo, de Dios, quien es la cabeza de Jesús. Entonces, en ese sentido, aunque ellos son uno, y podríamos decir que como Dios no hay diferencias en cuanto a un régimen de autoridad, el Padre es la cabeza del Hijo. El Padre, Dios, es la cabeza de Jesús. Jesús la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Esto nos habla de un régimen de autoridad. Para que exista en la autoridad que Dios establece, exista un orden. Y Satanás, que es el que va en contra de la autoridad, no desordene las cosas. Bien, entonces al ángel se le dice que recuerde de dónde ha caído y se arrepienta. ¿De dónde cayó? O sea, qué importante es que la iglesia entienda a dónde ha sido puesta y conserve ese lugar por la fe, porque es por la fe, no es una obra natural, sino que yo tengo lo que tengo porque lo recibo por medio de la fe. No es por obras, no es porque haya hecho algo, sino porque esta obra es la obra de Dios hecha en Cristo, para que por medio del Evangelio yo la conozca y la reciba por medio de la fe. De modo que si yo estas cosas no las entiendo, entonces no las tengo, o no las conozco, no las tengo, aunque legalmente hablando así son. Legalmente hablando, Dios envió a su Hijo para que muriera por todos. Estamos hablando de lo que es legal. Pero solo los que creen, son los que reciben la salvación. Aunque el Señor Jesús tiene la capacidad de salvar a todos los hombres, solo los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que oyen y dicen amén a lo que oyen. Entonces es necesario conocer para recibir, guardar y asimismo entonces caminar. Caminamos en los lugares celestiales porque ahora sabemos que estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No por lo que hicimos, no por nuestros méritos,
sino por lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la iglesia de Éfeso es que las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús, que se constituyen en el mensaje se están diluyendo. La iglesia está perdiendo o olvidando aquellas cosas que le fueron enseñadas por los apóstoles. Y hablo en particular del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es el que escribe la carta, la epístola a los Efesios. Bueno, esa carta la recibieron ellos. Al recibirla, lo que entendemos es que esa iglesia tenía la capacidad no solo de recibirla, sino de guardarla. Diferente la carta a los Corintios, es muy diferente. Es una carta muy correctiva que muestra que la condición de la iglesia en Corintio no estaba para que le fueran habladas estas cosas que le fueron escritas a la iglesia de Éfeso. Pues la iglesia de Éfeso tenía una madurez espiritual. Esa madurez espiritual entonces pueden recibir una carta con esa estatura espiritual como la de Éfeso. La carta, la epístola a los Efesios, podríamos decir que si la epístola a los Romanos es la gloria del Evangelio, la epístola a los Efesios es la gloria de la iglesia. En esta epístola vemos lo que la iglesia es, lo que la iglesia obtuvo por la obra de la cruz. ¿A dónde fue puesta la iglesia? ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en su ascensión al constituir, al dar dones a los hombres? Porque ya se había resuelto un problema, el problema del pecado, y ahora Él podía, por lo que había hecho, constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque ahora el Señor en su ascensión, en su glorificación y en su entronización, ahora va a hacer lo que dijo que iba a hacer: edificar la iglesia. Lo que le dijo a Pedro: y yo edificaré mi iglesia. Pero la iglesia se edifica en la revelación que Cristo da de la iglesia. Así como el Padre debe revelar a su Hijo revela su iglesia. Y en la medida en que se nos revela la iglesia, lo cual no viene de un momento a otro, sino que viene en la medida en que en obediencia nos ponemos a obedecer los primeros mandamientos que se nos dan, esos primeros pasos que comenzamos a dar como niños espirituales. En la medida en que avanzamos en obediencia, Dios nos va mostrando más. Dios nos va abriendo el entendimiento y nos va dando tareas conforme a la madurez espiritual. Entonces, al principio seguramente lo que se nos mande a hacer sean cosas muy propias de un niño espiritual cuando llega a la iglesia, pero en la medida en que obedece, crece y puede ver, y al ver, entonces se le permite tener una obra conforme a lo que el Espíritu le está mostrando. O sea que la edificación de la iglesia, pues es un conjunto de muchas cosas que el Señor Jesucristo en su edificación va dando. Él es el que edifica, al irse revelando a aquellos que están en obediencia haciendo la obra. La desobediencia lo que lleva es a perder el comer de Cristo, a comer del árbol de la vida. Y eso tiene que ver con la palabra, porque es por la palabra que conocemos la voluntad de Dios.
Y si queremos hacer la voluntad de Dios, queremos obedecer a Dios sobre todas las cosas, entonces podríamos decir que los galardones que vamos recibiendo están relacionados con nuestra obediencia a la fe. Y el mejor galardón es la revelación que el Padre, que Cristo da, bueno, ambas cosas. El Padre da de su Hijo y su Hijo da de la Iglesia. Son cosas que se van dando, yo diría que al unísono. Un mejor conocimiento de Cristo implica un mejor conocimiento de la Iglesia, y un mejor conocimiento de la Iglesia implica una mejor obra para Cristo. Necesitamos entonces recibir, necesitamos guardar, obedecer. El recuerda de dónde has caído, fíjese, está relacionado con conocer la palabra y ponerla por obra, porque sin ella no se puede edificar. Todo lo que se nos habla aquí sobre las iglesias tiene que ver con la obra de edificación de la casa de Dios. El yo conozco tus obras es lo que estamos haciendo, pero muy seguramente lo que estamos haciendo no va para edificar la casa, si está fuera de, porque podemos convertirnos en profesionales, aprender a hacer el 1, 2, 3, y lo comenzamos a hacer y lo repetimos porque lo hemos aprendido de memoria, pero de eso no se trata. La casa no es un asunto que dependa del hombre, que dependa de un conocimiento natural, que dependa del 7 pasos para edificar la iglesia. Entonces vamos a un seminario, aprendemos cómo es que se hace, y el hombre natural pretende que ahora ya sabe, y ahora comienza a hacer, pero como un profesional de la religión. Mire cómo es Satanás, cómo Satanás engaña para sacar al hombre de Cristo y ponerlo en el hombre natural. Entonces no se trata de eso, se trata de depender completa y absolutamente de la revelación progresiva que Cristo va dando de sí mismo y de la iglesia. Entonces la edificación de la iglesia es algo que es progresivo. Yo no sé qué va a suceder mañana, porque no lo hago según los 7 pasos. No, es algo que corresponde a la vida impartida de Cristo en nosotros. En la medida en que Él se va formando en nosotros, la iglesia se va también mostrando. En la medida en que yo hago lo que me corresponde hacer según el glorioso evangelio, entonces algo va ocurriendo con nosotros. La iglesia se forma en la medida en que Cristo se forma. Y Cristo se forma, como dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Fíjese cómo es esto. Mire cómo es. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si no entendemos este asunto de llevar a la cruz todo lo que es natural, todo lo perfecto que hay en el hombre natural, las grandes capacidades que hay en el hombre nacido de Adán, si todo eso que se quiere levantar y oponer para ponerse en su lugar, porque eso es lo que Él quiere, ponerse en el lugar que le corresponde a Cristo, en el espíritu de oposición, en el espíritu de anticristo. Es tremendo cómo es el engaño, cómo la serpiente quiere que el hombre
que fue puesto en Cristo, ahora ya no haga las cosas en Cristo, sino que las haga en sí mismo, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no comiendo del árbol de la vida. Entonces, hermanos, este asunto es delicado. El Señor dice, arrepiéntete. Nos dice, esta palabra a la iglesia de Éfeso es la palabra para nosotros también hoy y seguirá siendo. Apocalipsis tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de mostrarnos lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso y que nos puede ocurrir a nosotros, que hacemos parte de una iglesia determinada en un determinado lugar. Por eso dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esta palabra es para las iglesias, estén donde estén, en el tiempo en el que se encuentren. Era para la iglesia de Éfeso hace 2000 años, pero sigue siendo para la iglesia nuestra después de 2000 años. La palabra sigue esculcando el corazón de la iglesia de la misma manera. Si la iglesia no entiende que la obra no se hace en el hombre natural, sino que se hace en el espiritual. Por eso esta carta a los Efesios a mí me muestra que el enemigo a vencer aquí es el hombre natural, es la carne, relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está relacionado con el ego, el querer ser como Dios. ¿No ve que eso fue lo que la serpiente le dijo a la mujer? No, es que seréis como Dios. Eso tenta mucho. Conociendo el bien y el mal, y Dios mismo le confirma. Ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces Dios conoce el bien y el mal, pero el hombre también quería ser como Dios. La tentación sigue siendo la misma, seréis como Dios. Pero ¿será eso posible? No, hermano. Dios es Dios. Y el que quiera ponerse en ese lugar es porque lo está haciendo de sí mismo. Lo está haciendo en Adán, en la carne, en el hombre natural. El mensaje de Éfeso es muy claro. Y podría terminar diciendo lo que dice el apóstol Pablo, porque él entiende muy bien el Evangelio. Y ese Evangelio que él predica es que no me he propuesto enseñar otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Porque si nosotros no entendemos que con Él o en Él estamos juntamente crucificados, para que ya no vivamos más, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, el camino de la iglesia hacia la perfección, hacia la gloria, no ha comenzado. Solo comienza cuando entendemos eso. Éfeso muestra la caída, el desvío. ¿Y cuál es la raíz de ese desvío? ¿Por dónde comienza la caída? Y comienza cuando Cristo no es el que vive en nosotros. Cuando somos nosotros los que pretendemos hacer. Y cuando pretendemos hacer, entonces el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Sí, yo sé lo que haces. Porque estas cosas las puede hacer el hombre en su fuero natural. Lo que aquí menciona. Mas lo que el hombre debe hacer en Cristo es otra obra. Es muy diferente. Tiene que ver con lo celestial. Tiene que ver con ministrar al Padre en ese lugar donde Él está. Con una posición a la que se nos invita a estar y a mantener
¿Por qué? Porque Cristo murió, pero también resucitó. Y nosotros hemos muerto en Cristo, pero también hemos resucitado juntamente con Él y estamos sentados, si lo entendemos, en los lugares celestiales. Pero para estar en los lugares celestiales debemos morir juntamente con Cristo. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso quiere decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento de lo que significa este camino hacia la perfección, hacia la gloria, hacia esa estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. Ese camino, si no se hace en la cruz, no vamos a recorrer ni un paso. Por eso es que el Señor nos tiene que atribular, trata con nosotros, trata con ese ego que en nosotros está, no lo reconocemos, pero el Señor sí, porque como Él está edificando, y lo que está edificando no lo puede edificar en el hombre natural, pues tiene entonces que tratar al hombre natural hasta que es demolido, hasta que es pulverizado, a fin de que el hombre espiritual, que es el creado en Cristo, ese sí, allí sí. Allí cuando Pablo dice, mas Cristo vive en mí. Hijitos, por quienes aún estoy de rodillas, orando, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso dice el apóstol. El apóstol sabe. Cristo debe ser formado en nosotros para que lo que expresemos sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Gracias por acompañarme en este compartir. Con la ayuda del Señor, pues hablamos su palabra con mucha debilidad, con mucho temblor, no queriendo decir lo que no provenga de Él, no queriendo hablar lo que procede del hombre natural que está en nosotros, el cual también quisiera hablar. Mas mi petición al Señor es que sea Él, porque solo las palabras del Señor son las que tienen vida, son las que tienen la verdad, son las palabras que edifican al que las oye. Que el oír la palabra nos lleve a esa vida de resurrección, que nos lleve a un arrepentimiento, a un anhelar la cruz, porque debemos saber que si no hay cruz, no hay gloria. Si no hay cruz, no hay manifestación de Cristo en nosotros. Si no hay cruz, no hay una iglesia de gloria. Ese en realidad ha sido, creo yo, por lo que yo veo, el problema de la iglesia en general. Y pues siempre encontramos un remanente, y ese remanente entre estas 7 es la iglesia de Filadelfia. Mire que la iglesia de Esmirna tuvo que pasar por una gran tribulación. Y yo creo que es como respuesta ¿a qué? A que ellos no querían tomar la cruz. Ellos querían hacer en su fuerza natural. Querían edificar algo para Dios, pero en la fuerza natural. Era necesario entonces que la iglesia pasara por una gran tribulación para que pudiera aprender que en la tribulación es donde el hombre natural cede a lo que considera como derecho y le entrega ese derecho legítimo al único que lo merece, aquel que murió en la cruz. Pero por lo que vemos, ni aún así
ni aún así la iglesia se arrepintió, y por eso viene el tercer estado, que es el de Pérgamo, el cuarto, que es el de Tiatira, mucho más profundo, el quinto, que es el de Sardis, que es como tratar de salir pero no lograr, y luego el de Filadelfia, y allí sí encontramos un camino perfecto. Ahí encontramos a una iglesia que descubre la clave, que tiene, por así decirlo, la llave. Bueno, Jesús dice que es el que tiene la llave de David, y el que le abre con esa llave una puerta que nadie puede cerrar, porque esa llave sirve para cerrar y para abrir, de modo que Él es el que la tiene. Que el Señor entonces nos permita, y solo entendiendo que podemos entrar por esa puerta cuando entramos en Cristo. El camino de la iglesia tiene un fin, y ese fin termina en una puerta que el Señor Jesucristo o la tiene cerrada o la tiene abierta. Si estamos realmente caminando en Cristo, no en nosotros, entendiendo el que debemos negarnos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día, entonces vamos a poder entrar por la puerta que el Señor nos abre. Y en ese lugar que Él abre, en ese está todo lo que el Señor tiene como protección. Así como se guarda su palabra y no se niega su nombre, fíjese, el Señor también guarda la iglesia, la protege. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré. Entonces es justo. Ahí está la justicia. Ahí está el reino de Dios y su justicia. Entonces, si somos guardianes de su palabra, si la guardamos, lo cual implica obedecerla, y obedecerla implica negarnos a nosotros mismos, entonces Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Dice ha de venir, no dice vino, ni estamos, ni está en ella, sino ha de venir como un evento futuro. Juan está hablando desde hace 2000 años para algo que habría de acontecer en el tiempo del fin, previo a la venida del Señor Jesús. Y yo creo, hermanos, que si no hemos entrado ya en estas cosas, por el mundo como lo encontramos ya tan cambiado, pues estamos prontos para entrar. Por eso es tan importante que la iglesia entienda estas cosas, que la iglesia se arrepienta, que la iglesia deje de hacer lo que se hace en el hombre natural, que la iglesia crea que es en Jesucristo, no en las obras de la carne, sino en el poder de Dios. Ese poder de Dios se desata cuando nuestra fe es perfecta en Cristo. Por eso el apóstol termina diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mire cómo Pablo imita a Cristo, en la fe de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio de un hombre que creyó, un hombre que renunció a muchas cosas y que decidió seguir al Señor Jesús al costo de su propia vida. Y qué obra tan tremenda, y qué recompensas, qué revelaciones, qué legado el que le debemos a un hombre que se entregó, a un hombre que vivió entregado al Señor Jesús, un siervo fiel en las manos del Señor. Hermanos, que el Señor
bendiga su obra, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sobreabunde en nuestros corazones, que la revelación que el Padre da de su Hijo aumente y que asimismo la revelación que el Hijo da de su iglesia también aumente para aquellos que son fieles y se consagran para su obra, para su causa. Que así sea, hermanos, y estas cosas las pido para que se hagan en todos, en mí primeramente, no porque esté escogiéndome, sino porque considero que yo soy el primero en necesitar de su gracia. Sí, hermanos, es por gracia, es por gracia. Y la gracia va acompañada de la verdad. Él era lleno de gracia y de verdad. Y como decía un hermano, si queremos más gracia, debemos tener más verdad. Pero si queremos más verdad, necesitamos más gracia. Ambas cosas, hermanos, que la gracia y la verdad nos acompañen. Nos vemos entonces, Dios mediante, en la próxima reunión martes entrante.